Bien, jóvenes, estamos iniciando nuevamente con la grabación. Hoy vamos a desarrollar un nuevo tema de finanzas de corto plazo que viene a ser la administración del capital de trabajo, ¿no? Ya un poquito habíamos visto anteriormente en el tema del análisis financiero que es fundamental en el corto plazo la administración del capital de trabajo, que básicamente es la administración de la liquidez de la empresa. Y la liquidez de la empresa básicamente se encuentra en el balance general. Habíamos dicho que el balance general tiene una estructura donde están por un lado los activos, que son las inversiones, por otro lado están los pasivos y patrimonio, que son el financiamiento, ¿no? De cómo han sido financiadas las inversiones, que serían los activos. Y estos se clasificaban, los activos se clasificaban de acuerdo a su grado de liquidez. Los activos más líquidos son el activo corriente y los activos menos líquidos, los activos no corrientes. Y por otro lado, el financiamiento se clasificaba de acuerdo a su vencimiento. Los de corto plazo, que son el pasivo corriente, y los de largo plazo, el pasivo no corriente y patrimonio. Habíamos dicho también que lo ideal es que hay que elegir una estructura óptima de inversión y de financiamiento que nos permita maximizar el valor de la empresa, el maximizar la riqueza de los accionistas. Ese es el objetivo principal, ¿no es cierto? Y eso cómo se va a lograr generando un rendimiento superior al costo de capital. ¿Estamos? Entonces, ahora nos va a tocar hablar lo que viene a ser el capital de trabajo. El capital de trabajo, habíamos dicho inicialmente, que son los recursos que se requieren para poder desarrollar una actividad normal. Y esos recursos que se requieren para desarrollar una actividad normal, pues es conocido como el activo corriente. Es decir, hoy vamos a hablar una parte del activo, que es el activo corriente, y también vamos a hablar, por otro lado, que son las obligaciones de corto plazo, que es el pasivo corriente. Entonces, de esas dos partes del balance general vamos a hablar hoy, que es el capital de trabajo. El capital de trabajo, volviendo a repetir, son los recursos que una empresa requiere para poder desarrollar su actividad normal, para poder cumplir las obligaciones que tiene la empresa en el corto plazo. El capital de trabajo también es conocido como el activo corriente. ¿Estamos bien? Eso es lo que vamos a hablar en esta clase. Bien, vamos entonces. Administración del capital de trabajo. Básicamente tiene como objetivo el manejo eficiente de las cuentas corrientes de la empresa, del activo corriente y del pasivo corriente. La importancia de una administración eficiente del capital de trabajo es fundamental. Eso no se cuestiona, ya que la viabilidad de las operaciones de la empresa depende de la capacidad de administrar con eficiencia las cuentas por cobrar, inventarios y las cuentas por pagar. Esas son las tres cuentas principales del capital de trabajo. Obviamente que hay más, pero esas son las tres cuentas principales que nosotros debemos dedicarle bastante tiempo a estas cuentas para tener una administración eficiente, una administración óptima de los recursos que nos van a permitir cumplir las obligaciones que tiene la empresa con los acreedores. Los pilares en que se basa la administración del capital de trabajo sustenta en la medida en la que se puede hacer un buen manejo sobre el nivel de liquidez. Cuando hablamos de capital, de administración de capital de trabajo, estamos hablando de la administración de la liquidez, ya que mientras más amplio sea el margen entre el activo corriente y el pasivo corriente, mayor será la capacidad de cubrir las obligaciones de corto plazo. ¿Qué estamos diciendo con eso? Estamos diciendo que el activo corriente debe ser mayor al pasivo corriente. ¿Por qué?
El pasivo corriente son las obligaciones que tiene la empresa con acreedores, pero en el corto plazo. Son los por pagar, obligaciones, ¿no es cierto? Hay que cumplir esas obligaciones que tiene la empresa. Y el activo corriente son los recursos con que cuenta la empresa, ¿no? Son los recursos con que cuenta la empresa para poder cumplir estas obligaciones. Entonces, aquí nos está diciendo, lo ideal es que el activo corriente debe ser mayor al pasivo corriente. De esa manera estaríamos mostrando una solvencia de corto plazo, es decir, que tenemos capacidad de pago para hacer frente a las obligaciones de corto plazo. Un capital de trabajo insuficiente o mala administración del mismo es una de las causas importantes que nos puede llevar al fracaso del negocio. Si nosotros no contamos con los recursos suficientes para poder cumplir las obligaciones, esto nos puede traer consecuencias a futuro en el mediano y en el corto plazo. Es lo que generalmente actualmente está sucediendo en las familias, ¿cierto? Hay familias que no tienen los recursos para poder cumplir sus obligaciones. ¿Y qué es lo que están haciendo esto? Estas empresas, ¿qué decisión están tomando, por ejemplo, las familias que no tienen recursos para poder cumplir sus obligaciones que tienen en el corto plazo? Es decir, con las deudas bancarias que tiene. Bueno, por ahora, por lo menos, las deudas bancarias están congeladas por otros 6 meses, ¿no es cierto? Están diferidas. Pero seguramente hay otras obligaciones que pagar alquileres, por ahí pagar servicios básicos. ¿Cuál es la decisión que están tomando para poder captar recursos, es decir, para captar liquidez? Están empezando a deshacerse de sus bienes. Están empezando a vender sus bienes, están vendiendo su televisor, su garrafa, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, esas son las consecuencias que nos puede traer una mala administración de la liquidez, una mala administración del capital de trabajo. ¿Estamos? Entonces, es fundamental que nosotros sepamos administrar la liquidez de la empresa. También un capital de trabajo excesivo, especialmente en forma de efectivo, puede ser tan desfavorable como un capital de trabajo insuficiente, debido al gran volumen de recursos que no son usados productivamente. Los recursos que no se emplean representan una pérdida de interés o de utilidad. Por lo tanto, aquí también existe una ineficiencia en las operaciones de corto plazo. Es decir, tener suficiente liquidez también es un problema. Eso significa que no estamos haciendo uso eficiente de los recursos con que contamos. ¿No es cierto? Habíamos dicho, debemos tener los recursos suficientes para poder cumplir nuestras obligaciones de corto plazo. Pero si tenemos recursos en exceso, estos debemos colocarlos en una inversión de corto plazo. Lo más común que se nos ocurre, por ejemplo, es un DPF. Hay DPF de 30 días, hay de 60, ¿no es cierto? ¿Estamos? ¿Preguntas hasta aquí? Ninguna, dicen. Perfecto. Continuemos entonces. Capital de trabajo. Habíamos dicho el capital de trabajo que son los recursos que se requiere o que requiere la empresa para poder desarrollar su actividad normal, su actividad diaria. Es decir, son los recursos destinados a cubrir el costo de operación diaria. Todos tenemos un capital de trabajo. Y esto lo podemos evaluar de forma diaria, de forma semanal o de forma mensual. Por ejemplo, seguramente cada uno de ustedes necesita un capital de trabajo para poder desarrollar su actividad normal de manera diaria. Seguro muchos de nosotros necesitamos por lo menos tener hoy
30 bolivianos a 40 bolivianos para que mañana yo pueda desarrollar de manera normal mi actividad. Si yo no contara con esos recursos, pues no voy a poder desarrollarlo. Si no cuento con esos recursos, primero no voy a poder cómo transportarme al trabajo. Segundo, no voy a poder tener alimentación, el almuerzo, la merienda o el té, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que no tener los recursos genera problemas, ¿no? Entonces, el capital de trabajo también les decía que es conocido como el activo corriente, ¿no? Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para poder cubrir nuestras obligaciones que tenemos con los acreedores en los plazos establecidos. Entonces ya hemos hablado de capital de trabajo, que también es el activo corriente. Ahora vamos a hablar del capital de trabajo neto. El capital de trabajo neto básicamente es un índice financiero que permite conocer el grado de solidez de la empresa en el corto plazo. Entonces el capital de trabajo neto básicamente es igual, aquí, el capital de trabajo neto básicamente es igual a ¿qué? El activo corriente menos el pasivo corriente. Ese es el capital de trabajo neto. Dentro del activo corriente, ¿qué cuentas tenemos? Tenemos el efectivo, que es el disponible, caja y banco. Tenemos cuentas por cobrar e inventarios. Hay otras cuentas más que no están aquí, pero les decía que son los más importantes. Luego, en el pasivo corriente tenemos cuentas por pagar a proveedores, tenemos cuentas por pagar a acreedores, puede ser alquileres, puede ser sueldos, etcétera, etcétera. Y algunos documentos de corto plazo por pagar. Entonces, activo corriente menos pasivo corriente, como resultado tenemos el capital de trabajo neto. Entonces, aquí podemos decir que el capital de trabajo neto no es nada más al activo corriente menos al pasivo corriente. ¿Correcto? Ese capital de trabajo son los recursos que la empresa tiene adicionales ya después de haber cubierto sus obligaciones de corto plazo, ya después de haber cubierto todas estas obligaciones de corto plazo. ¿Y para qué nos sirven esos recursos adicionales? Nos puede servir para poder fomentar nuevas inversiones que se puedan presentar, para poder aprovechar oportunidades de negocio, para poder aprovechar los descuentos que nos puedan otorgar los proveedores o para pagar las deudas que tengamos en el largo plazo. ¿Estamos? Se puede dar un caso también de tener un capital de trabajo menor a cero. ¿Será que hay un capital de trabajo negativo? ¿Será que puede ver? Es decir, ¿qué significa que el capital de trabajo neto sea negativo? Que el pasivo corriente sea mayor al activo corriente. Es decir, que mis deudas de corto plazo superen a los recursos con que cuenta la empresa para poder cumplir estas obligaciones. ¿Se presenta esta situación? ¿Qué significaría que el capital de trabajo neto sea menor a cero? Eso no significa que la empresa no tenga que tiene muchos acreedores. ¿Ya? Pero ese resultado no significa que la empresa no tenga los recursos. Lo que significa es que sus pasivos, sus obligaciones son superiores a los recursos con que cuenta, es decir, a los activos corrientes. Y es posible que sus activos corrientes sean suficientes para poder operar, es decir, para poder desarrollar su actividad normal. Lo que sucede es que al ser
el pasivo corriente superior al activo corriente, se corre simplemente a un alto riesgo de sufrir problemas de liquidez. En la medida que las exigencias de las obligaciones de corto plazo, que es el pasivo corriente, no alcancen a ser cubiertas por los activos corrientes. Es decir, si tenemos esta situación de que el capital de trabajo neto sea negativo, simplemente estoy corriendo en un riesgo de que en algún momento yo no voy a poder cumplir mis obligaciones de corto plazo. ¿Correcto? Porque dentro del activo corriente que tengo, tengo el efectivo disponible que yo necesito. Tengo las cuentas por cobrar. Tengo los inventarios. Entonces, si en algún momento mi capital de trabajo neto es menor a 0, entonces yo voy a poder cobrar a mis clientes, voy a poder recuperar mi cartera, voy a poder comercializar la mercadería que tengo en stock. Entonces, con eso voy a poder generar recursos. Entonces, voy a poder cumplir. Pero el problema sería cuando yo no recupere mi cartera de créditos, no pueda colocar en venta mis mercaderías, ahí estaría el riesgo de que en algún momento no pueda cumplirlo. ¿Estamos? Entonces, es fundamental para que sea lo más saludable y no correr tanto riesgo de incumplimiento de pago, es que el capital de trabajo neto debe ser mayor a 0. Eso no quiere decir que no se puede trabajar con un capital neto de trabajo negativo. Eso no quiere decir que no se puede trabajar con un capital neto igual a 0. Se puede operar, pero estoy corriendo en un alto riesgo de que en algún momento no pueda cumplir los compromisos. ¿Estamos? Capital de trabajo neto. Vamos a ver algunas ventajas de tener un capital de trabajo neto adecuado. Permite cumplir las obligaciones oportunamente. Y eso hace que la empresa tenga credibilidad. Si usted cumple con su obligación comprometido, pues gana credibilidad. Imagínese que uno de sus compañeros le pide prestado 5 bolivianos con la promesa de pagarlo al día siguiente. Pero resulta que llegó el día de pago y el compañero desapareció y no le pagó. Y después de 2 semanas, el compañero le pide nuevamente que le preste esta vez 100 bolivianos. ¿Lo volvería a prestar usted? No, ya no, ya. Nica. No. ¿Por qué No hay no le confianza prestaría? ya. ¿Por qué no le presta? Porque ya no hay la confianza. No hay perdió la credibilidad ante la primera operación. Y eso es fundamental y eso cuesta ganarse. Cuesta ganarse la credibilidad. Pero si él le hubiera cumplido con su compromiso que tenía con usted, le hubiera pagado el día que se comprometió, con seguridad que usted, si le pedía prestado 100 bolivianos, usted lo haría sin ningún problema, porque sabe que le va a cumplir. ¿No es cierto? Otra de las ventajas es que asegura el crédito en la empresa y le permite poder afrontar emergencias. ¿Qué significa esto? Cuando usted quiere solicitar un crédito bancario o un crédito a un proveedor, lo primero que le van a hacer es una evaluación de la capacidad de pago. Si no tiene capacidad, si no tiene liquidez, eso significa que no tiene capacidad de pago. Por lo tanto, usted no va a ser sujeto a crédito. ¿No es cierto? Otra de las ventajas es aprovechar los descuentos que nos puedan otorgar los proveedores por pronto pago. Facilita la adopción de políticas crediticias más liberales con el cliente. Puedo flexibilizar un poquito para poder incrementar las ventas. Pero
Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Estamos? Estas son algunas ventajas de tener un capital de trabajo neto saludable. Ahora vamos a ver la relación que hay entre el capital de trabajo y el flujo de caja. El flujo de caja que la empresa genere será el que se encargue de mantener el capital de trabajo. Cuando habíamos hablado del balance general, habíamos hablado de un estado financiero que era el estado de flujo de efectivo. Y aquí nosotros habíamos visto la importancia de este estado para mostrarnos cuál ha sido el movimiento del efectivo que ha tenido la empresa en un determinado periodo. De dónde se han obtenido los recursos disponibles, los recursos, y cómo han sido asignados o colocados estos recursos. Para mostrarnos si la empresa tiene o no tiene la capacidad de generar efectivo. Un flujo de caja de la empresa debe ser lo suficiente para mantener el capital de trabajo. Para poder reponer los activos cuando estos lleguen a cumplir su ciclo. Para atender los costos de los pasivos, es decir, para poder cumplir con las cargas financieras. Y lo más fundamental, para poder distribuir utilidades a los socios de la empresa. Eso también es fundamental, ¿no es cierto? Al cierre de gestión, cuando haya utilidades, hay que distribuir estas utilidades como dividendos. Y obviamente, para distribuir esos dividendos tiene que ver efectivo, ¿no? Tiene que ver efectivo. Ahora vamos a ver un poquito del capital de trabajo neto operativo. El capital de trabajo neto operativo se considera única y exclusivamente los activos que directamente intervienen en la operación de la generación de recursos. Básicamente, en el capital de trabajo neto operativo, básicamente intervienen tres cuentas, que son inventarios, cuentas por cobrar, menos las cuentas por pagar. Aquí, en este capital de trabajo neto operativo, ya no tomamos en cuenta el efectivo. No tomamos en cuenta sueldos por pagar, impuestos por pagar. Simplemente tomamos en cuenta estas tres cuentas que están directamente relacionados con la generación de efectivo. Porque la empresa compra a crédito los inventarios, eso genera cuentas por pagar. Luego esos inventarios los colocamos como venta y a crédito normalmente, lo cual nos genera unas cuentas por pagar. Fíjense cómo está relacionado estas tres cuentas. Estas tres cuentas son los que nos genera efectivo. Estas tres cuentas es una máquina de hacer dinero para una empresa. Entonces, es por eso que hay que darle mucha atención a estas tres cuentas para que nosotros no tengamos problemas financieros, es decir, problemas de liquidez. Ahora vamos a ver la relación que existe entre las tres variables fundamentales, que era liquidez, riesgo y rendimiento. Estas tres variables completan el equilibrio financiero. Liquidez, ¿qué era liquidez? La capacidad de pago que tiene una empresa para poder cumplir sus obligaciones de corto plazo, ¿no es cierto? ¿Y qué es rentabilidad? Rentabilidad, básicamente, cuando estamos hablando en el tema del capital de trabajo,
nos muestra simplemente la relación entre los ingresos y los costos generados por el uso de los activos de la compañía, que son los activos corrientes y los activos no corrientes, que son los activos fijos. Es decir, las inversiones generan rentabilidad. Y no olvidemos que tenemos inversiones de corto plazo, que es el activo corriente, e inversiones de largo plazo, que son el activo no corriente. Entonces, las inversiones generan rentabilidad. Riesgo. Riesgo es la probabilidad de que una compañía sea incapaz de pagar sus obligaciones en los plazos establecidos. Cuando sucede esto, se dice que la empresa está técnicamente insolvente, es decir, que no puede cumplir sus obligaciones de corto plazo. Entonces, aquí vamos a ver la relación que hay entre estas tres variables: liquidez, rentabilidad y riesgo. Y vamos a ver cuál es la relación que hay. ¿Estamos? Para ello, vamos a desarrollar este ejercicio. A ver, dice: la empresa Tigre Plasmar cuenta con el siguiente balance general resumido en dólares. Tenemos un activo corriente por $60,000. Tenemos un activo fijo por $140,000. Total activo, $200,000. Es decir, esas son las inversiones. ¿Cómo han sido financiadas estas inversiones? Con corto plazo, pasivo corriente, $20,000. Y fondos de largo plazo, $180,000. Total pasivo más patrimonio, ustedes saben muy bien que tiene que dar el mismo valor de 200,000, ¿no? Por ecuación contable. Luego dice: sobre la base de esta información, la empresa considera y gana 8% sobre los activos corrientes. ¿Qué significa eso? Nos está diciendo que por estas inversiones de corto plazo, la empresa genera una rentabilidad del 8%, ¿no ves? Sobre los activos corrientes. 20% sobre los activos fijos, es decir, las inversiones de largo plazo nos generan una rentabilidad del 20%. Luego dice: las deudas corrientes le cuesta a la empresa 6%, es decir, financiar estas inversiones con deudas a corto plazo nos cuesta 6%, ¿no? Estos 20,000 nos cuesta conseguir 6%. Y los fondos de largo plazo, 10%. Estos 180,000 nos cuesta el 10%. ¿Estamos? Entonces aquí nosotros podemos ver que tanto las inversiones de largo plazo como el financiamiento de largo plazo son muchos mayores que las de corto plazo, ¿cierto? Continuamos entonces. ¿Qué más nos dice? Dice: la empresa considera disminuir su capital de trabajo neto a 20,000. Esta es ya la propuesta, ¿no? Hay una propuesta de que la empresa considera disminuir su capital de trabajo neto a $20,000. Esto se puede lograr desplazando 10,000 de los activos corrientes a los activos fijos y 10,000 de los fondos de largo plazo a los pasivos corrientes. Es decir, nos está diciendo cómo vamos a disminuir el capital de trabajo. Luego finalmente pide: sobre la base de esta información, determinar la posición de la liquidez, riesgo y rendimiento. Y además determinar, nos dice, la solvencia de corto plazo. Nos pide el capital de trabajo neto. Nos pide la utilidad sobre los activos. Nos pide los costos sobre los pasivos. Y nos pide el rendimiento sobre la inversión, o el ROA. ¿Estamos? Entonces, una vez ya leído el caso, lo que vamos a hacer es copiar este caso a un libro de Excel. Entonces, primero vamos a llevar esto y vamos a llevar a un libro de Excel.
Y vamos a llevar también la segunda parte. Dicen, ¿lo está proyectando en Excel? Sí, estoy copiando el caso. Esperen un momentito, ahorita lo voy a compartir. Ah, ya, ok. Ahora sí, ahí está. Entonces tenemos los datos, es decir, tenemos la estructura del balance general. De forma resumida, ¿no? No tenemos detallado, si ustedes quieren, no tenemos disponible, realizable, exigible, diferido, nada. Simplemente el resumen, de forma más resumida, lo que es activo corriente, activo no corriente y total activo. Entonces aquí, activo corriente. Activo no corriente. A ver, ¿cuánto es el activo corriente? 60,000. Tenemos activo no corriente, que es el activo fijo. Fijo de 140,000. Entonces ahí tenemos total activo, es decir, total inversión, ¿no? Total inversión de 200,000. Y por otro lado tenemos el pasivo corriente. Tenemos los fondos de largo plazo. Pasivo corriente asciende a 20,000 y los de largo plazo a 180,000. Si nosotros sumamos, esto es total pasivo. Más patrimonio. Esto alcanza a 200,000. Ustedes saben muy bien que por ecuación contable, el activo debe ser igual a pasivo más patrimonio. Vamos a colocar total activo aquí para que no estemos cambiando. Ahí está. Por lo tanto, ya está la información ahí. Lo vamos a cortar entonces. ¿Qué más nos dice? No olvidemos que las inversiones me generan rentabilidad, que son estos activos, que son las inversiones, generan rentabilidad. Y esto es el financiamiento, y el financiamiento genera costo. ¿O hay alguien que nos pueda financiar a un costo cero? No. No, no hay. Entonces, cuando uno utiliza recursos de ajeno, tenemos que pagar el precio de esos dinero, que es el interés. ¿Estamos? El interés no es nada más el precio del dinero que hacemos, que pagamos por el uso del dinero ajeno, básicamente. Muy bien, entonces las inversiones. Las inversiones de corto plazo generan una rentabilidad del 8%. Las inversiones de largo plazo generan una rentabilidad del 20%. Y el financiamiento genera costo. Financiarme con deuda a corto plazo, esto nos cuesta 6%. Y financiarnos con una deuda de largo plazo, esto nos cuesta el 10%. ¿Estamos? Entonces, esto también vamos a eliminarlo. Ya está. Ahora bien, con toda esta situación actual, esta es la situación actual, ¿no? Con toda esta situación, nos pide calcular la solvencia de corto plazo, el capital de trabajo neto, la utilidad sobre los activos, los costos sobre los pasivos, el rendimiento sobre la inversión. Entonces vamos con el primero, solvencia a corto plazo. ¿Cómo calculamos la solvencia a corto plazo? Aquí está, ¿no? Solvencia a corto plazo, capital,
utilidad sobre los activos, costos sobre los pasivos y la rentabilidad. Vamos a eliminar esto. ¿Cómo se calcula la solvencia de corto plazo? ¿Recuerdan? En el tema 2 que vimos, en el tema de análisis financiero, ¿cómo se medía la capacidad de pago de una empresa? Con el grupo de razones de liquidez, ¿no es cierto? Y el primer índice de la razón de liquidez era el activo liquidez corriente. Entonces, básicamente vamos a utilizar el mismo índice. ¿Cómo se calculaba el liquidez corriente? ¿Recuerdan? Activo corriente sobre pasivo corriente. Perfecto. Activo corriente, los recursos con que tiene la empresa dividido entre el pasivo corriente. Básicamente es la relación que existe entre los recursos que se tiene y las obligaciones que se tienen. Entonces aquí nosotros podemos ver un índice de liquidez corriente de 3. ¿Cómo interpreto estos 3? Este valor de 3. ¿Cómo interpreto? Por cada un dólar de pasivo o de deuda a corto plazo, tengo $3 de liquidez, tengo liquidez de $3 para poder cubrir. Exactamente. Lo primero que habíamos dicho es que tenemos que ver qué hay en el numerador y qué hay en el denominador. ¿No es cierto? Aquí estamos hablando de liquidez corriente, lo que decían, se calculó el activo corriente dividido entre el pasivo corriente. En el numerador están los recursos con que cuenta la empresa y en el denominador está la deuda de corto plazo. Entonces nos dice que el numerador es 2 y se supone que en el denominador hay un 1, en este caso 3. Entonces, si nosotros hacemos esa división de 3 entre 1, obviamente va a salir 3, ¿no es cierto? Entonces, aquí nos está diciendo, por cada $1 de deuda de corto plazo, la empresa cuenta con $3 para poder cumplir esa obligación. Como alguien dijo por ahí, por cada $1 de deuda tenemos $3 para poder cumplir esa obligación. Ahora analicemos. Esta empresa, ¿es solvente? ¿Tiene capacidad de pago? Tiene capacidad de pago. Perfecto. Tiene capacidad de pago. Entonces, esta empresa sí es solvente. Es solvente en el corto plazo. ¿Estamos? Luego nos pide que calculemos el capital de trabajo neto. ¿A qué era igual el capital de trabajo neto? Activo corriente menos pasivo corriente. Ya no es la relación. Aquí es la diferencia. Activo corriente menos pasivo corriente. 40,000. Esto significa que la empresa tiene recursos de $40,000 adicionales después de haber cubierto la obligación de corto plazo, después de haber cubierto estos 20,000. Estos recursos de 40,000 nos va a servir para poder apoyar nuevas inversiones, para poder aprovechar descuentos por pronto pago o para poder pagar obligaciones de largo plazo. ¿Estamos? Entonces, tiene un capital de trabajo neto positivo. Luego nos pide la utilidad sobre los activos. Es decir, ¿cuánto de dinero vamos a generar por estas inversiones? Entonces, ¿cómo calculamos? Nos está diciendo aquí, fíjense, ¿quiénes generan rentabilidad? Las inversiones, ¿no es cierto? Las inversiones. Por ejemplo, aquí tengo una inversión de 60,000 en el corto plazo. Estos 60,000 nos genera una rentabilidad del 8%. Entonces, 60,000 por
8%. Es decir, la inversión de corto plazo nos genera una utilidad de $4,800. A esa utilidad de corto plazo lo voy a sumar la utilidad de largo plazo. Entonces aquí vamos a colocar más la inversión de largo plazo, que son los activos fijos, multiplicados por la rentabilidad que nos genera estas inversiones de largo plazo, que es del 20%. Por lo tanto, tenemos una utilidad total de la inversión de $32,800. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí, licenciado. Perfecto. Vamos con los costos sobre los pasivos, sobre las obligaciones, sobre el financiamiento. Entonces, de la misma manera, tenemos financiamiento de corto plazo por valor de 20,000. Conseguir $20,000 nos costó 6%. Ese es el cargo financiero que tengo que pagar. Es decir, tengo que pagar $1,200 por tomar prestado $20,000 con vencimiento a corto plazo. A esto lo voy a sumar el costo de las obligaciones de largo plazo. Es decir, también me he financiado con fondos de largo plazo por valor de $180,000. Y estos $180,000 me costó 10%. Y ahí está. 19,200. 19,200. Entonces, ¿cuánto voy a tener de utilidad neta? ¿Cómo calculo la utilidad neta? Una simple diferencia, ¿no es cierto? La utilidad por la inversión menos los costos sobre el financiamiento. Es decir, tengo una utilidad neta de $13,600. Ahora voy a calcular la rentabilidad que hemos generado por nuestra inversión. Entonces va a ser utilidad neta dividido entre ¿quién? Entre la inversión total. Y la inversión total es el activo total. $200,000. Entonces aquí podemos ver que hemos generado una rentabilidad del 6,8%. Entonces aquí podemos decir que la empresa tiene capacidad de pago en el corto plazo, es solvente en el corto plazo y además genera una rentabilidad del 6,8%. ¿Vamos bien? ¿Preguntas hasta aquí? Listen, buenas noches. Buenas noches. Entonces, para realizar estos ejercicios, sí o sí vamos a tener que ver también, va relacionado con el otro primer tema que hemos tomado, ¿no? Claro, hay que utilizar algunas herramientas que hemos ya visto, ¿no? Anteriormente. Ah, ya. Gracias, Listen. Bien, continuemos entonces. Ya está. Esta es la situación actual. En la situación actual podemos decir que la empresa sí es solvente en el corto plazo y tiene una rentabilidad del 6,8%. Ahora veamos nosotros la propuesta. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta nos dice lo siguiente. La empresa considera disminuir su capital de trabajo neto a $20,000. ¿Qué nos está diciendo con eso? ¿Cuánto es el capital de trabajo neto actualmente? 40,000. Pero quiere disminuir a 20,000. ¿Y qué tiene que hacer para eso? ¿Qué opciones hay para hacer eso? Dice, esto se puede lograr desplazando 10,000 de los activos corrientes a los activos fijos. ¿Qué nos está diciendo eso? La primera operación para lograr ese objetivo, para disminuir de 40 a 20, dice que del activo corriente hay que llevar al activo fijo, es decir, de la inversión de corto plazo hay que pasar a inversión de largo plazo. ¿Cuánto? 10,000. Entonces, ¿cuánto quedaría la inversión de corto plazo? 50,000. 50,000. Va a quedar en 50,000 y la inversión de largo plazo va a llegar a 150,000. Y obviamente que no modificó el tamaño de la inversión. El tamaño de la inversión sigue siendo exactamente lo mismo. Lo único que yo hice es mover la estructura de inversión. ¿Estamos? Ahora, ¿qué más?
Luego nos dice, y 10,000 de los fondos de largo plazo a los pasivos corrientes. Entonces nos está diciendo, para llegar a esta meta que queremos de 40,000 llegar a 20,000, nos dice que de los fondos de largo plazo hay que pasar los 10,000 a corto plazo. Entonces, si esto era 20 y voy a traer 10,000 de largo plazo, esto va a llegar a 30. Y esto quedaría en 170. Y ustedes pueden ver que no cambió el monto del financiamiento, que es igual al tamaño de la inversión. Lo único que cambió es la estructura. Si ustedes pueden hacer el cálculo en términos porcentuales aquí, podemos hacer la división. Por ejemplo, la situación actual. Inversión a corto plazo, 60,000, dividido entre la inversión total, ¿no? Entre la inversión total. Entonces, aquí podemos ver. Fíjense, en la situación actual, la estructura de la inversión es 30% a corto plazo y 70% a largo plazo. La propuesta es que la inversión de corto plazo sea un 25% y la inversión de largo plazo sea un 75%. Entonces, fíjense que aquí no hemos cambiado el tamaño de la inversión. Simplemente hemos cambiado la estructura de inversión. Y lo mismo ha sucedido con el financiamiento. Aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, 20,000 dividido entre 200. Aquí estamos diciendo que en la situación actual, 10% de la inversión ha sido financiado con el corto plazo y el 90% ha sido financiado con largo plazo. Y en la propuesta, ahora 15% de la inversión es financiado con el corto plazo y el 85% con el largo plazo. Entonces, nuevamente, no cambié el tamaño del financiamiento. Simplemente lo que he hecho es cambiar la estructura de financiamiento. ¿Estamos? Muy bien, ahora sí. Esa es la situación propuesta. Pero no cambió nada de esto. Entonces, hay que traerlo tal cual está. O sea, aquí no cambió absolutamente nada. Traemos tal cual está. ¿Estamos? Tal cual. Ahora voy a hacer nuevamente los cálculos. Pero como esto es Excel, ¿no es cierto? No voy a estar haciendo otra vez el cálculo activo corriente dividido entre pasivo corriente, ¿no es cierto? O sea, es perder el tiempo, ¿no? Como ya tenemos el cálculo de la primera parte, lo único que tengo que hacer es simplemente replicar nada más. Y ya el cálculo está hecho. Fíjense, activo corriente dividido entre pasivo corriente. Capital de trabajo neto, activo corriente menos pasivo corriente. O sea, ya está. Ya se calculó y además ya se ha generado el mini gráfico. Ahora, analicemos la situación propuesta. Comparemos los resultados. Primero, vamos con el inciso A. Solvencia. ¿Qué pasó con la solvencia? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó. La capacidad de pago ha disminuido de 3 a 1.67. Es decir, con esta propuesta lo que estoy haciendo es sacrificar la liquidez. Eso significa que estoy asumiendo un mayor riesgo de llegar a un incumplimiento de las obligaciones de corto plazo. Tener menos recursos significa que en algún momento puede ser que tenga problemas para poder cumplir mis obligaciones. ¿No es cierto? Entonces, hemos disminuido la liquidez y eso significa que estamos aumentando el riesgo de que en algún momento no voy a poder cumplir las obligaciones. Inciso B, capital de trabajo de 40,000 a 20,000. Ese era el objetivo, se logró, fíjense, ahí está. Utilidad sobre los activos. Se ha incrementado la utilidad sobre los activos, es decir, la rentabilidad sobre las inversiones. De 32,800 pasó a 34,000, como pueden ver el gráfico. ¿Qué pasó con los costos de la deuda? Ha disminuido. Disminuyó. De 19,200 pasó a 18,800. Es buena señal, ¿no? Ha aumentado las utilidades y han disminuido los costos. ¿Por qué sucedió eso? Porque estoy invirtiendo
en aquella inversión que me genera una mayor rentabilidad y me estoy prestando dinero al costo más bajo. ¿No ve? Eso es lo que hicimos. Lo que hemos hecho, por ejemplo, es de la inversión de corto plazo pasar una parte a la inversión de largo plazo. ¿Por qué? Porque la inversión de largo plazo me generaba una rentabilidad del 20%. Entonces era preferible invertir en el largo plazo porque te genera más rentabilidad. Y por otro lado, lo que hemos hecho es, por ejemplo, financiarme con el fondos de largo plazo me cuesta más que en el corto plazo. Entonces, una partecita de la deuda de largo plazo le hemos llevado al corto plazo, porque es más barato. Como tenemos capacidad de pago, pues no tenía problema para hacer esa operación. Si hubiera tenido problemas de este índice, ahí sí no podía hacer esa operación. ¿Cierto? Como tengo 3 y debo 1, pues hago esa operación. Ahí está. ¿No? Entonces, por eso que ha habido mejora en la utilidad y en tema de los costos. Obviamente, nuestra utilidad neta se ha visto incrementado. De 13.600 ha pasado a... ¿Qué pasó? Ha pasado a 15.200. Ahora veamos el tema de la rentabilidad. ¿Qué pasó con la rentabilidad? En la situación actual tenía más liquidez, era más solvente, pero mi rentabilidad alcanzaba a 6.8%. Mientras con la propuesta he sacrificado liquidez, pero hemos incrementado la rentabilidad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Estamos sacrificando liquidez? ¿Estamos asumiendo un mayor riesgo de que en algún momento pueda tener problemas de liquidez? Pero estoy obteniendo una mayor rentabilidad, ¿no es cierto? Una mayor rentabilidad. De 6.8 pasa a 7.6%. ¿Queda claro? Entonces, aquí traigamos. Situación actual, ¿cuánto es la liquidez? 3. La propuesta de 1.67. Cuando la liquidez es de 3, ¿el riesgo es alto o es bajo? Bajo. Es bajo, ¿no es cierto? Bajo. ¿Y cómo es la rentabilidad? Baja igual. Baja igual, ¿no es cierto? Aquí podemos ver 6.8. Ahora, con la propuesta. ¿Qué pasó con la liquidez? Ha disminuido de 3 a 1.67. ¿El riesgo es alto o bajo ahora? Alto. Alto. Aumentó el riesgo de que en algún momento no pueda cumplir los compromisos. Porque ahora, simplemente por cada $1 tengo $1.67. ¿Qué pasó con la rentabilidad? Se ha incrementado. He sacrificado liquidez con el objetivo de incrementar la rentabilidad. ¿Estamos? Y aquí podemos emitir una conclusión, ¿no? ¿Qué podemos decir aquí? A mayor liquidez, menor riesgo. Tengo más recursos para cumplir obligaciones, menor riesgo de incumplimiento, pero también menor rentabilidad. Como ustedes pueden ver, a más liquidez, menor nivel de riesgo y una menor rentabilidad. A menor liquidez, sacrifico liquidez, pero asumo un mayor riesgo. El riesgo es alto, pero como recompensa tengo un mayor rendimiento.
¿Recuerdan cuál era el principio de las finanzas? A mayor riesgo, mayor rentabilidad. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Relación directa. ¿Queda claro? Sí. Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay? Bien. Si no hay más preguntas, entonces vamos a continuar. ¿Estamos? Vamos a volver a nuestra presentación. Ahora sí. Entonces ya hemos visto la relación que hay entre las tres variables principales: liquidez, riesgo y rendimiento. A menor liquidez, mayor riesgo, mayor rentabilidad. A mayor liquidez, menor riesgo, menor rentabilidad. ¿No? Ahora vamos a ver el ciclo financiero o el ciclo de caja. El ciclo financiero simplemente consiste en medir qué tan rápido puedo hacerme de dinero para garantizar la operación de la empresa. Es fundamental que nosotros comprendamos de esta herramienta que es el ciclo de caja. Esto nos apoya al análisis de la administración de los activos corrientes y pasivos corrientes. Y en su conjunto, activo corriente menos pasivo corriente, hemos dicho que es el capital de trabajo neto. Muchas veces el mercado nos presiona para poder otorgar créditos a los clientes. Y en muchas ocasiones no hemos medido si realmente tenemos la capacidad para otorgar esos créditos a los plazos que requieren nuestros clientes. Muchas veces por vender, por aumentar, por incrementar las ventas, flexibilizamos en la política de créditos. Pero antes de tomar esa decisión debemos hacer una evaluación si verdaderamente tenemos la capacidad de soportar la ampliación de la línea de crédito. Si nosotros no hacemos una evaluación, lo que puede traer es restar liquidez. Y esto nos va a hacer perder competitividad por un lado y obviamente nos va a complicar la relación que vamos a tener con los proveedores o acreedores. Si yo no evalúo la ampliación de la línea de crédito, puede ser que en algún momento yo no tenga los recursos para poder cumplir las obligaciones con mis proveedores o con mis acreedores. Y obviamente aquí ya estoy perdiendo credibilidad ante ellos y voy a perder obviamente competitividad porque no voy a tener los recursos para desarrollar mi actividad de manera normal. Por lo tanto, medir el ciclo financiero de la empresa es crucial. Es fundamental para poder ser competitivos en el futuro y no tomar medidas financieras que esto nos pueden traer problemas en el futuro. Pero siempre hablando del incumplimiento. ¿No es cierto? Ahora, para poder hacer esta operación, tenemos que hablar del ciclo operativo. El ciclo operativo simplemente es el tiempo que transcurre desde el inicio del proceso de producción hasta el cobro del efectivo de la venta del producto terminado.
Entonces, fíjense, el ciclo operativo simplemente es el tiempo que tarda desde el momento que yo adquiero la materia prima hasta poder cobrar a mis clientes por la venta del producto realizado. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver en este gráfico que hay un tiempo de 90 días desde el momento que yo compro la materia prima, entra al proceso productivo y logramos vender el producto. Hasta ahí transcurrió 90 días, es decir, un trimestre. Una vez realizado la venta de estos productos producidos, se convierten en cuentas por cobrar. Y tenemos una línea de créditos por 60 días. Es decir, vamos a demorar otros 60 días para poder cobrar o hacer efectivo mis cuentas por cobrar. Entonces, fíjense, si nosotros sumamos 90 más 60, tengo un ciclo operativo de 150 días. Es decir, en castellano, el dinero va a tardar en volver a la empresa 150 días. Entonces, en conclusión, decimos que el ciclo operativo simplemente es igual al plazo promedio de inventario más el plazo promedio de cobro. Es decir, los días que demoramos en vender la mercadería más los días que concedemos a crédito a nuestros clientes. Ese es el ciclo operativo. ¿Estamos? Ahora vamos a hablar, ahora le vamos a agregar al ciclo operativo otra cuenta más que era fundamental. ¿Recuerdan? Las cuentas por pagar. Y esto se conoce como el ciclo de conversión de efectivo o el ciclo de caja o el ciclo de efectivo simplemente. El ciclo de caja o el ciclo de conversión de efectivo es el tiempo en el que los recursos de la empresa permanecen inmovilizados. Es decir, es la diferencia que existe entre el ciclo operativo, que era 150 días, ¿no es cierto? El ciclo operativo, menos el plazo promedio de pago. Y si nosotros podemos ver, 90 más 60 son 150. Y 150 menos 30, estamos hablando de 120 días. 120 días. Ahora sí, ¿qué significa esos 120 días? Esos 120 días significa que la empresa tiene recursos inmovilizados por más de 120 días. Por 120 días a la empresa no le va a ingresar efectivo. Por lo tanto, la empresa necesita tener los recursos suficientes para poder financiar esos 120 días que no va a tener ingreso de efectivo. Dicho de otra manera, podemos decir que a la empresa tarda en volver el efectivo 120 días. Ese es el ciclo de rotación del efectivo de la empresa. 120 días. ¿Estamos? Entonces, fíjese, 120 días, ¿cuántos meses son? Estamos hablando de 4 meses. Durante 4 meses no va a entrar efectivo a la empresa. Y para poder desarrollar de manera normal nuestra actividad en esos 4 meses tenemos que tener los recursos. Ese es el capital de trabajo. El capital de trabajo debemos tener lo suficiente para poder operar de manera normal estos 120 días que no voy a tener ingreso de efectivo. Porque ese es el día, esos son los días que tarda en volver el efectivo a la empresa. ¿Estamos? Por ejemplo, los que están trabajando, ¿cada cuántos días les ingresa efectivo de su trabajo? Cada 30 días. Cada 30 días en algunos casos, o en otros casos cada 15 días, porque algunos reciben quincenal, ¿no es cierto? Entonces, ese es el ciclo de efectivo. Entonces, usted tiene que tener los recursos suficientes cuando ingresa a trabajar para poder movilizarte los 15 días o, en peor de los casos, los 30 días.
porque no te va a ingresar efectivo. Recién después de 30 días te va a hacer el ingreso. Ese es el ciclo efectivo. Aquí en este caso nos está diciendo en particular que tarda en volver el efectivo a la empresa 120 días. Eso significa que la empresa tiene recursos inmovilizados que no están en la empresa. 90 días está como stock en mercadería entre materia prima y en stock. Y otros 60 días están los recursos inmovilizados en cliente. Es decir, estoy financiando a mi cliente por 60 días. Pero como no compré todo al contado, también mi proveedor me concede al crédito, entonces lo resto los días de crédito que me concede el proveedor. Entonces estamos hablando entonces de 120 días. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bien, vamos a hacer esta operación entonces. Pero vamos a elegir para realizar esta operación un ejercicio de su actividad que ustedes tienen, de la actividad 4, ¿no? Vamos a ver dónde están. Capital de trabajo. Aquí está, esta es su actividad 4, ¿no? Bueno, aquí. Bueno, si ya pueden desarrollar ustedes. A ver, vamos a hacer el 5, ¿estamos? El 5 dice lo siguiente: la compañía Agua Manantial S.A. se encuentra analizando la administración del efectivo y quiere que los asesores respecto a los proyectos que están planteando el departamento de producción, el administrador de la empresa y el jefe de cobranza. El contador general de la empresa le muestra la siguiente información: compras a crédito, ventas a crédito, desembolso total del año, inventario, promedio de cuentas por pagar, promedio de cuentas por cobrar, ventas a crédito y el costo de oportunidad. Enseguida vamos a ver qué es costo de oportunidad y qué es el desembolso total. ¿Estamos? Luego dice, se pide determinar el ciclo de conversión de efectivo de la empresa. Vamos a hacer por ahora hasta aquí. ¿Estamos? Hasta ahí. Ya después nos pide la rotación del ciclo efectivo, luego nos pide el saldo mínimo efectivo de operación y el costo de mantener ese saldo en caja. Entonces, por ahora vamos a hacer esta primera parte. Entonces, lo que vamos a hacer para ello es llevar la información, ¿no? Como siempre. Vamos a sacarle una fotografía de esta información y lo vamos a llevar a nuestro libro de Excel. Aquí está. Entonces, vamos a copiar la información. A ver, dice: compras a crédito. Estamos hablando de 780,000. Tenemos costo de ventas, que es de 900,000. Tenemos desembolso total al año. Lisa no se está proyectando. No se está proyectando. A ver. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Perfecto. Luego tenemos inventario por valor de 135,000. Lo que estoy diciendo es copiando los datos, ¿no? Tenemos promedio de cuentas por cobrar. Cuentas por pagar, hemos dicho. Por valor de 78,000. Tenemos cuentas por cobrar. Por valor de 240,000.
tenemos ventas a crédito por valor de 1.200.000. Todo está expresado en bolivianos, ¿no? Y tenemos un costo de oportunidad. Muy bien, del 18%. Eso está medido en términos... Muy bien. Ahí está. ¿Qué nos pedía que realicemos? Primero, el ciclo de conversión de efectivo. Y ustedes recordarán que el ciclo de conversión de efectivo era igual al plazo promedio de inventario más el plazo promedio de cobro menos el plazo promedio de pago. Entonces, yo necesito el plazo promedio de inventario. Es decir, necesito cuántos días demoramos desde el momento que compramos la materia prima hasta lograr vender el producto terminado. Eso es lo que yo necesito. ¿Cómo se calcula eso? Eso viene también del tema anterior que hemos visto, el segundo tema del análisis de estados financieros. Plazo promedio de inventario simplemente es igual al inventario por 360 multiplicado entre el costo de ventas, ¿no es cierto? Esto viene de la razón de actividad o eficiencia, ¿no es cierto? ¿Qué tan eficientes son administradores de recursos o los activos de la empresa? Entonces vamos a hacer ese cálculo. Primero vamos a calcular el plazo promedio de inventario. El plazo promedio de inventario nos dice que es igual a ¿quién? Inventarios. ¿Lo tenemos inventario? Sí. 135.000. Por 360. Entonces aquí vamos a insertar. Aquí vamos a colocar días año. 360. Vamos a trabajar con año comercial. ¿Estamos? Ahí está. Muy bien. Ahora sí. Inventario por 360 dividido entre ¿quién? Costo de ventas. Costo de ventas de 900.000. 54. ¿Qué significa eso? Que la empresa demora 54 días en vender su producto. Desde el momento que compra la materia prima hasta el momento que logra vender el producto terminado. 54 días demora. ¿Estamos? Eso está expresado en días. Luego necesitamos el plazo promedio de cobro. No tengo el plazo promedio de cobro, pero el plazo promedio de cobro es igual a ¿qué? A cuentas por cobrar, nuevamente por 360 días año comercial dividido entre las ventas a crédito, que aquí lo tenemos, ¿no? Ventas a crédito. Bueno, esto era aquí. Aquí, ¿no? 72. Eso también está expresado en días. ¿Eso qué significa? Que la empresa demora en cobrar en promedio a sus clientes después de 72 días de haber realizado la venta. Ese es el plazo promedio de cobro. 72 días desde el momento que logra vender hasta recuperar la cartera de créditos. 72 días. ¿Estamos? ¿Qué más necesitamos? Plazo promedio de pago. El plazo promedio de pago es igual a cuentas por pagar por 360 días del año comercial dividido entre las compras. Tenemos compras, aquí está, 36 días. Entonces significa que la empresa demora en pagar a sus proveedores después de haber realizado la compra 36 días. Es los días que nos conceda crédito el proveedor. Y esto también está expresado en días. Entonces, con eso recién estoy en condiciones de calcular el ciclo
de efectivo o el ciclo de conversión de caja, como ustedes quieran llamar. Entonces, una simple operación matemática. Plazo promedio de inventario más plazo promedio de cobro menos plazo promedio de pago. 90 días. Esto también se expresa en días. Es decir, la empresa tiene recursos inmovilizados por 90 días. Es decir, tarda en volver el efectivo a la empresa 90 días. ¿Qué les parece? ¿Es mucho? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se busca? Que sean menos días o más días. Menos días. Menos días. Lo más adecuado es menos días. Mientras más cercano a cero va a ser mucho mejor, ¿no es cierto? Lo ideal sea lo más cercano a cero. Pero si quieren, a ver, les hago esta pregunta. ¿Puede ser negativo el ciclo de efectivo? ¿Puede o no puede? ¿Qué dicen? A ver, piense un poquito. ¿Puede ser que el ciclo efectivo sea negativo? Por ejemplo, menos 10 días, menos 20 días. ¿Puede o no puede? Y si puede, ¿en qué caso se puede dar? No dan tipo. En el caso de los supermercados, ¿será que su ciclo efectivo es negativo o positivo? Cuando ustedes van y hacen compras al súper, ¿les dan al crédito? No. No. Entonces el plazo promedio de cobro es 0 ahí. Plazo promedio de inventario. ¿Cuántos días ellos tendrán? ¿Y será que el plazo promedio de pago tienen con sus proveedores? Seguramente sí, ¿no? Los proveedores le conceden el crédito. Entonces, en el caso del supermercado, por ejemplo, tiene un ciclo de efectivo negativo. Que todo lo vende al contado, pero tiene créditos con sus proveedores. ¿No? Las panaderías, por ejemplo, también. Generalmente la materia prima principal, que es la harina, les otorgan el crédito a los proveedores. Pero cuando usted va y compra pan, no le dan al crédito, ¿no? Ese es el contado, venta al contado. Entonces, este tipo de empresas, por ejemplo, tienen operaciones con ciclo de efectivo negativo. Es decir, ellos trabajan con recursos de sus acreedores. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, aquí nosotros estamos determinando los días que tarda en volver el efectivo a la empresa. Es decir, los días que tenemos recursos inmovilizados, que no está en la empresa, está en los clientes o bien está en el producto, en almacén, en el stock. ¿Vamos bien? Ahora sí, continuemos. Luego nos pedían, recuerdan, la rotación. La rotación. Ahora vamos a volver al ejercicio aquí. Entonces ya hemos respondido, por ejemplo, determinar el ciclo de conversión de efectivo. Ya está, eran 90 días. Luego nos dice la rotación del ciclo de efectivo y el efectivo mínimo de operación. Muy bien. Hablemos del efectivo mínimo de operación. El saldo mínimo de efectivo. El saldo mínimo de efectivo es el nivel mínimo de efectivo que se necesita o que necesita la empresa
para realizar sus operaciones. Entonces, volviendo a nuestro libro de Excel, el saldo mínimo de efectivo es básicamente los recursos que la empresa necesita para poder financiar estos 90 días que no va a tener ingreso efectivo. ¿Cuánto de dinero la empresa necesita para poder financiar estos 90 días? Para de esta manera la empresa pueda desarrollar su actividad normal. Ese es el saldo efectivo mínimo. Entonces, para tener una buena administración de la liquidez, hay varias herramientas. Una de ellas es esta, el saldo mínimo efectivo, que enseguida vamos a calcular. El otro es desarrollar un presupuesto de efectivo. El otro es realizar, proyectar los estados financieros. Y hay otra herramienta que utilizan, por ejemplo, las grandes compañías o grandes corporaciones, como es el modelo de Baumol-Tobin. Estas herramientas nos permiten administrar de manera correcta los recursos de la empresa. En este caso ya hemos determinado por cuántos días vamos a tener recursos inmovilizados, que es 90. En otras palabras, tarda 90 días en volver el efectivo a la empresa. Ahora lo que tendría que preguntarme es cuánto de dinero yo necesito tener para poder desarrollar mi actividad normal durante estos 90 días. Eso es lo que vamos a determinar ahora. Y eso es lo que se llama el saldo mínimo de efectivo. Saldo mínimo de efectivo. Entonces vamos a ver. Eso se expresa, como dice, no saldo mínimo de efectivo, se expresa en, estamos en bolivianos, ¿no? Bolivianos. Entonces aquí lo tenemos la ecuación. Ya fíjense que el saldo mínimo efectivo dice que es igual al desembolso total anual dividido entre la rotación del ciclo efectivo. Entonces, antes de calcular el saldo mínimo efectivo, necesito la rotación del ciclo efectivo. Entonces, aquí vamos a calcular la rotación del ciclo de efectivo. ¿Qué significa eso? ¿Cuántas veces rota en un año el efectivo de la empresa? Es decir, ¿cuántas veces vuelve el efectivo a la empresa al cabo de un año? Esa es la rotación del efectivo. Entonces, esto se mide en veces. Aquí es igual. Dice 360 año comercial dividido entre el ciclo de efectivo. 4 veces. Entonces, aquí nos está diciendo que a la empresa vuelve el efectivo 4 veces en el periodo, 4 veces en el año. Tiene una rotación de su efectivo a la empresa 4 veces en el año. Estamos hablando básicamente de manera trimestral la rotación del efectivo. 4 veces en el año. ¿Cierto? Vamos a cortar esto. Ahora sí. Ahora recién estoy en condición de calcular el saldo mínimo efectivo. El saldo mínimo efectivo me dice que es igual desembolso total anual 1.350.000 bolivianos dividido entre la rotación del efectivo. ¿Qué es el desembolso total anual? Es la cantidad de dinero que la empresa necesita en un año para poder cumplir todas sus obligaciones. En este caso, las obligaciones operativas. Al cabo de un año. ¿Cuánto dinero necesita la empresa para poder cumplir las obligaciones operativas en un año? En este caso dice que es 1.350.000 bolivianos. Esa es la cantidad de dinero que la empresa necesita o va a mover para cumplir sus obligaciones operativas en un año. ¿Estamos? Y esto es ¿cuánto? Vamos a darle enter, a ver. 337.500 bolivianos. ¿Qué significa eso? La empresa necesita 337.500 bolivianos
para poder financiar estos 90 días que no va a tener ingreso de efectivo. Entonces, si la empresa cuenta con esta cantidad de dinero, va a poder desarrollar su actividad normal. Pero si la empresa no contara con esta cantidad de dinero, eso significa que la empresa no va a poder desarrollar su actividad de manera normal. Entonces, lo que hay que hacer es buscar recursos para poder financiar estos 90 días. Para eso nos sirve esta herramienta. Yo necesito $337,500 para poder desarrollar mi actividad normal durante estos 90 días. Si yo no cuento con esta cantidad en caja y banco, pues voy a tener problemas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir buscando cómo obtener esos recursos. Por ahí en caja y banco tengo 100,000 simplemente. Entonces estos 100,000 no me va a alcanzar para poder cumplir estas obligaciones que voy a tener durante estos 90. En estos 90 días tengo que pagar 3 veces sueldo. O por lo menos 2 veces si ustedes quieren. ¿No es cierto? Y para eso tengo que tener efectivo. Dentro de esos meses, que son 3, tengo que pagar servicios básicos de manera mensual. Tengo que comprar material de limpieza, material de escritorio, etcétera, etcétera. Por ahí tengo deudas que se van a cumplir, que son de corto plazo. Tengo que tener los recursos, pero sí. Y para poder cumplir toda esa obligación necesito 337,500. Si no cuento con esa cantidad de dinero, tengo que ir buscando alternativas de financiamiento. Entonces, fíjense cómo es fundamental esta herramienta financiera para poder tomar una decisión. Si de buscar financiamiento, si en caso no tuviéramos estos recursos disponibles, o si tenemos estos recursos disponibles, pues no vamos a tener problema. Vamos a poder cumplir y operar de manera normal nuestra actividad durante esos 90 días. Y si tengo más de 337,500, ya tenemos que invertirlo en valores negociables, es decir, invertir en inversiones de corto plazo. Porque si yo tengo en caja y banco 500,000 bolivianos y yo simplemente necesito 337,500, pues la diferencia lo invierto, lo coloco en un DPF de 90 días o de 30 días o 60 días, dependiendo las tasas de interés. Entonces, fíjense, para eso me sirve esta herramienta. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que estamos desarrollando? ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? ¿O ya se durmieron? Todavía dice. Y dicen, ¿se entiende? Perfecto. Ahora nos pide también el costo de mantener el efectivo. El costo de mantener ese saldo de caja, ese costo, ese saldo mínimo de efectivo. Ahora, ¿qué será el costo de...? Bueno, para poder determinar el costo de mantener ese saldo de efectivo, vamos a volver a nuestro libro. Aquí. Yo necesito esta cantidad de dinero tener disponible para poder financiar estos 90 días. ¿Correcto? Pero ahora voy a pensar el siguiente caso. ¿Qué pasaría que el ciclo de efectivo fuera 0? ¿Qué pasaría si esto fuera 0? En vez de 90 sería 0 simplemente. No necesitaría recursos. Mi saldo mínimo de efectivo sería 0 también, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué haría con este dinero? Tendría que invertirlo. Ah, pero resulta que aquí no voy a poder invertir porque necesito que esté disponible esos recursos para poder financiar. Entonces, ¿cuánto me cuesta mantener esta cantidad de dinero? Y para ello, necesito el costo de oportunidad. Entonces, aquí vamos a calcular el costo de mantener efectivo. De mantener efectivo. Las inversiones que generan intereses, ¿no es cierto? Intereses. Entonces, para poder determinar el costo de mantener efectivo,
tenemos un costo de oportunidad del 18%. ¿Qué es costo de oportunidad? ¿Alguien podría decirme? Es el costo que asumimos por tomar una decisión y desechar los otros. Es decir, para que se pueda entender mejor, cada uno de ustedes, por ejemplo, están en este momento, tienen un costo de oportunidad. ¿Cuál es su costo de oportunidad? En vez de estar en esta clase, ¿qué podían estar haciendo? El práctico. No, si no se inscribiera en la universidad, no estudiaría, no tendría práctica. Pero ¿qué podría hacer otra actividad que podría estar haciendo en vez de estar en clase? Trabajar. Trabajar. Y cuando usted trabaja, ¿qué recibe? Dinero. 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 Entonces su costo de oportunidad es el dinero que usted está dejando de percibir por estar en clase. Ese es el costo de oportunidad. Su costo de oportunidad de usted es el dinero que está dejando de percibir por estar en clases. Ese es el costo de oportunidad. Los recursos que dejamos de percibir por tomar una decisión. Para tener algo hay que sacrificar. Hay que realizar sacrificios, básicamente eso. ¿Cierto? Ese es costo de oportunidad. Entonces, aquí en este caso, yo estoy dejando de percibir 18% por mantener este efectivo. Si yo hubiera invertido este efectivo, hubiera estado teniendo una rentabilidad del 18% que me ofrece el mercado. Entonces, pero como yo no puedo invertir estos 330.500, porque yo necesito mantenerlo para poder cumplir estas obligaciones que voy a tener dentro de estos 90 días. Entonces, ¿cuánto estoy dejando de percibir? Ese es el costo de mantener efectivo. 337.500 por 18%. Es decir, estoy dejando de percibir 60.750 bolivianos por mantener ese efectivo y no invertir. Ese es el costo de oportunidad. Por eso se llama costo de mantener efectivo. Ese es lo que estoy dejando de percibir por mantener en caja y banco 337.500. Si esto hubiera sido cero, esto también hubiera sido cero. Entonces, el dinero que tuviera podía haber invertido. Y eso es la rentabilidad, ¿no? Muy bien. Entonces, ya con eso estamos terminando la respuesta de la primera parte. ¿Preguntas hasta aquí si alguien tiene? ¿No hay? A ver, hablen algo. Dicen no por el momento. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a continuar. Entonces vamos a volver al caso y vamos a ver qué más nos piden. A ver, dice, punto 2, dice, el administrador le propone que a través de nuevas estrategias se puede incrementar el plazo promedio de pago a 46 días. Es decir, hay una negociación con el proveedor. Y en esa negociación lo que se ha logrado es incrementar el plazo de pago a 46 días. Nuevamente nos pide determinar el ciclo de conversión de efectivo de la empresa, la rotación del efectivo, el efectivo mínimo de operación, costo de mantener el efectivo y nos dice si hay un ahorro o costo marginal por la implementación de la nueva estrategia. Entonces, hay una negociación con el proveedor y lo que se ha logrado es alargar el plazo promedio de pago. Con eso volvemos a calcular todo lo demás. Entonces, volvemos a nuestro libro de Excel y nos dice lo siguiente. El plazo promedio de pago se ha alargado 10 días más, es decir, ha llegado a ser 46. Y todo lo demás mantiene, ¿no es cierto? Esto mantiene y esto mantiene.
Y lo que vamos a hacer, como ya todo está calculado, pues aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a inmovilizar esto para que pueda replicar. Y aquí también voy a replicar esto. Y ya está. Con eso, para no traicionar nuevamente el cálculo, simplemente replico. A ver, ¿qué pasó aquí? Vamos a ver. Ah, ya, ahí también necesito, ¿no? Inmovilizar. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Ahí está. ¿Qué pasó ahora? Fíjense, nuestro ciclo de conversión de efectivo ahora es de 80 días. Ahora la rotación del efectivo es 4.5 veces en el año, es decir, la rotación ha sido un poco más rápido. Ahora, con esta nueva propuesta, el saldo mínimo de efectivo es de 300.000 bolivianos. Ahora necesito simplemente 300.000 bolivianos para poder financiar estos 80 días que voy a tener recursos inmovilizados o los 80 días que tarda en volver el efectivo a la empresa. Entonces, con esta propuesta se mejoró. ¿Hay mejoras? ¿Qué es preferible? ¿Tener recursos inmovilizados por 90 días o por 80 días? Por 80. Por 80. Entonces, hay una mejora. Entonces, fíjense, con una simple renegociación con el proveedor, he podido mejorar mi ciclo de efectivo. Como ha disminuido el ciclo de efectivo, necesito menos recursos para poder financiar esos 80 días. Por lo tanto, ahora el costo de mantener este efectivo a 300.000 es $54.000. Y finalmente me pide si hay un costo o un ahorro marginal. Entonces, aquí vamos a poner ahorro o costo marginal. Entonces, ¿qué dicen? Aquí hay un ahorro o un costo. ¿No estamos ahorrando o hay un costo? Antes era el costo de mantener efectivo 60, ahora es 54. Tenemos un ahorro, ¿no es cierto? ¿Un ahorro de cuánto? De 6.750. ¿Estamos? Que es la diferencia entre el costo de mantener efectivo de la situación actual menos la propuesta. ¿Estamos? Tenemos un costo. Muy bien, ya está la propuesta 1. Por lo tanto, es mucho mejor que la situación actual. Ahora veamos, esas son ya estrategias de cómo nosotros podemos disminuir los días inmovilizados los recursos, es decir, cómo podemos disminuir el ciclo de efectivo. ¿No? Entonces aquí podemos tomar ciertas decisiones. Una de ellas es negociar con el proveedor, alargar el plazo. Ese era uno de los principios básicos del flujo de efectivo, ¿no es cierto? Que nos ingrese más dinero de lo que sale y lo que ingresa debe ser lo más rápido posible de lo que sale. Entonces debemos alargar lo máximo el plazo, pero debemos hacer que ingrese lo más rápido posible el dinero, ¿no? Entonces, volviendo nuevamente, hay otra estrategia que es 3, dice, el departamento de producción propone a través de la implementación de un mejor plan de producción aumentar el plazo promedio de inventario a 60 días, determinar el ciclo de conversión de efectivo de la empresa, rotación de efectivo, efectivo de operación, o sea, todo lo mismo, pero aquí dice aumentar el plazo promedio de inventario a 60 días. No sé si, bueno, seguramente este debe ser nuevo, ¿no? Porque fíjense, en vez de mejorar, ¿qué está haciendo aquí? Dice, el departamento de producción propone a través de la implementación de un mejor plan de producción, dice, aumentar el plazo promedio de inventario a 60 días. Y veamos cuánto era antes. Antes era 54 días. Ahora nos dice que va a ser a 60. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Estamos mejorando o estamos empeorando? ¿Qué es mejor? ¿Vender después de 54 días los productos o después de 60 días? Después de 54. 54. Entonces, en vez de mejor, estamos empeorando. O sea, hay alguien que no lo entiende el tema, ¿no? Pero eso es lo que nos dice el caso. ¿Correcto? En vez de mejorar, estamos empeorando. Entonces, nuevamente vamos a hacer el cálculo. Vamos a replicar todo. Y ya está.
Entonces, fíjense, ahora, en vez de mejorar, he empeorado. Fíjense, de 90 hemos pasado a 96 ahora. Ahora, el efectivo tarda en volver a la empresa 96 días. La rotación del efectivo es 3.75 veces en el año, menos que la actual. Ahora, en vez de 337,000, necesito 360,000. Y mantener este efectivo nos cuesta 64,800. Por lo tanto, ahora tengo ya no un ahorro, tengo un costo marginal. Es decir, es la peor decisión que hemos tomado, ¿no? Entonces, lo más adecuado sería que mejore mi proceso de producción y trate de producir en lo menos tiempo posible para poder vender lo más rápido posible, ¿no es cierto? Eso sería lo ideal. Pero ya está. Entonces, aquí tenemos un costo marginal, o sea, hemos empeorado la situación. Continuemos. Entonces, fíjense, el cálculo es de manera sencilla. No simplemente hacemos la primera parte, lo demás se replica, se replica. O sea, no hay para qué demorarse bastante tiempo. Luego dice 4. El jefe de cobranza propone a través de la implementación de unas nuevas políticas de cobro disminuir el plazo promedio de cobro por cobrar a 57 días. Y nuevamente nos pide calcular todo lo demás. Entonces, hay una renegociación con el cliente y hemos tratado de disminuir el plazo a 57 días. Entonces, y todo lo demás obviamente mantiene, ¿no es cierto? Entonces, el departamento comercial lo que ha hecho es lograr disminuir ¿a cuánto? A 57 días, ¿no? 57 días. Y todo lo demás mantiene de la situación actual. Ya ahí está. Y esto, cálculo. Entonces vamos a ver, aquí está correcto, esto está correcto. Esto tiene que estar aquí, ¿no? Esto está correcto. Esto es siempre con la situación actual, estamos comparando, ¿no? Ahí está. ¿Qué pasó con la propuesta 3? Con una renegociación con el cliente. Antes nos pagaban después de 72 días, ahora nos van a pagar después de 57 días. O sea, hubo una reducción en el plazo promedio de cobro. Eso ha logrado que disminuya el ciclo de efectivo de 90 a 75 días, es decir, 25 días hemos disminuido. Eso significa que va a demorar en volver el efectivo 75 días. Y para poder financiar estos 75 días necesito 281,250 bolivianos, o sea, menos que la situación actual. Y mantener estos 281,000 nos cuesta 50,000. Por lo tanto, comparando la situación actual con la propuesta 3, pues tengo un ahorro de 10,000. 60,000 menos 50,000, tengo un ahorro de 10,000. ¿Estamos? Propuesta 4. Vamos con la siguiente. Dice, el gerente general quiere aplicar las 3 estrategias conjuntamente propuestas por cada departamento. Con ello determinar nuevamente todo lo demás. Entonces volvemos al Excel, nuevamente nos dice, ahora vamos a aplicar las 3 estrategias de manera conjunta. La primera estrategia era disminuir el plazo promedio de pago, perdón, incrementar, alargar el plazo promedio de pago. La segunda estrategia era, no la mejor, pero es una decisión, ¿no? De 54 a 60. Y la tercera era disminuir el plazo promedio de cobro de 70 y 57. Entonces, ahora dice que vamos a aplicar las 3 estrategias de manera conjunta. Entonces, ¿cuál va a ser la situación? Ahí está, ¿no? El departamento de producción hace su trabajo, su estrategia, el departamento comercial de la misma manera y el departamento de compras de la misma manera. Y lo plantean al gerente esas estrategias y el gerente dice, apliquemos los 3. ¿Qué va a suceder? Entonces, nuevamente hago el cálculo de todo y ya tenemos. A ver, vamos a ver aquí. Ahí está. Muy bien. ¿Qué pasó? Con la aplicación de las 3 estrategias, el ciclo de efectivo es de 71 días. Eso significa que ahora tenemos recursos inmovilizados por más de 71 días. Es decir, va a tardar en volver en el efectivo a la empresa 71 días. Eso significa que el efectivo va a rotar en un año 5.07 veces.
Para poder financiar estos 71 días necesitamos 266.250 bolivianos, lo cual nos va a costar mantener esos montos de dinero, 47.925 bolivianos. Es decir, estoy teniendo un ahorro de 12.825 bolivianos con respecto a la situación actual. Entonces, seguramente la última pregunta es, ¿cuál estrategia elegiría o sugeriría usted como administrador financiero de la empresa? La pregunta es, ¿mantenerse en la situación actual? ¿Irse por la primera propuesta, por la segunda, por la tercera o por la cuarta? Por la cuarta. Por la cuarta es mucho mejor, ¿no es cierto? Demora 71 días en volver el efectivo, que es menos. En otros 75, 96 y 80. 71 días. Pero esto se podía haber mejorado mucho más todavía si el departamento de producción no hubiera cometido el error de alargar de 54 a 60. ¿Qué pasaría si hubiera mantenido en 54? Hubiéramos mejorado muchísimo, ¿no? 65, fíjense. Entonces ahí pues ahora hay que corregir ese error del departamento de producción, ¿no? Entonces la mejor estrategia es la 4. ¿Por qué? Porque estamos disminuyendo el ciclo de conversión de efectivo a 71 días, es decir, pasar de 90 a 71 días. Es decir, ahora voy a tener recursos inmovilizados simplemente por 71 días. Y para poder financiar esos 71 días necesito simplemente 266.250 dólares. Bolivianos, perdón. Esto es lo que yo tengo que mantener en caja y banco para poder desarrollar de manera normal mi actividad durante 71 días. Y mantener esto, estamos dejando de percibir esto. Pero si yo mantendría la situación actual, me costaría 60.000. Entonces, con la nueva propuesta que es la 4, me estoy ahorrando 12.825. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entendió todo lo que vimos hoy? Entonces aquí vamos a hacer simplemente un cuadro de resumen. Aquí vamos a poner propuesta 1, propuesta 2 y 4. Y aquí vamos a tener el ahorro y costo marginal. Aquí. Y traemos los resultados. Primera, la segunda propuesta, la tercera propuesta y la cuarta propuesta. Y aquí vamos a decirlo. Vamos a poner una función lógica. A ver, decimos, si el ahorro o costo marginal es mayor a 0, ¿qué debemos hacer? Si hay ahorro, ¿debemos aceptar o rechazar? Aceptar, ¿no? Caso contrario, rechazar. Ahí está. La primera propuesta se acepta, la segunda se rechaza, la tercera se acepta y la cuarta también se acepta. Pero si tendría que elegir una de ellas, elijo la cuarta. ¿Por qué? Porque tengo un mayor ahorro marginal. ¿Estamos? Bien, jóvenes, con esto damos por concluido el tema número 4 o como 5, no sé cómo está. Lo que pasa es que hay una confusión que el estado financiero lo habíamos hecho como un solo tema con análisis, pero lo tenemos separado en la guía. Pero no importa, se terminó el tema de administración del capital de trabajo. Entonces, recapitulando un poquito para que quede bien claro, capital de trabajo es fundamental. Debemos dedicarlo el tiempo suficiente para tener una buena administración y de esta manera poder tener los recursos suficientes para poder cumplir las obligaciones de corto plazo. De esta manera no vamos a tener o vamos a disminuir el riesgo de que en algún momento
yo pueda llegar a incumplir mis obligaciones. Y eso significaría perder competitividad, significaría perder credibilidad, significaría que no voy a poder acceder a créditos. ¿Estamos? Entonces, una de las herramientas que nos permite tener una buena administración del capital de trabajo es justamente el ciclo financiero, ¿no? El ciclo financiero. Aquí nosotros estamos determinando los días que va a demorar en volver el efectivo a la empresa o los días que voy a tener recursos inmovilizados. Por lo tanto, yo necesito saber ahora qué cantidad de dinero necesito para poder financiar estos 90 días que no voy a tener ingreso de efectivo. Y también estamos sabiendo cuánto dinero estamos dejando de percibir por mantener efectivo. ¿Estamos? Entonces ahí pueden ver que es una herramienta fundamental, ¿no? Y también hemos visto, por otro lado, la relación que existe entre liquidez, riesgo y rendimiento. Sacrificamos liquidez, pero estamos siendo compensados con una mayor rentabilidad, pero el riesgo es alto, ¿no? Si nosotros dejamos mantener alto nivel de liquidez, el riesgo es mínimo de llegar a un incumplimiento de las obligaciones, pero también la rentabilidad va a ser mínima, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas tres variables. Siempre hay que mantener un equilibrio entre las tres. ¿Estamos? Por eso se considera el equilibrio financiero entre estas tres variables fundamentales. Bien, jóvenes, así que aquí vamos a dejar este tema y lo vamos a parar un poco la grabación para ver si tienen alguna consulta.